que lo titulé Tomar la cena indignamente. La mayoría de las veces cuando nosotros vamos a participar de la cena del Señor, para hacer hincapié en lo que es tomar la cena del Señor indignamente, siempre nos situamos en 1 Corintios 11, 27. Ahora lo vamos a hacer solamente para iniciar, pero vamos a ir a la profundidad de este texto. Amén. Siempre también enseño que un texto fuera de contexto es... Vamos de vuelta. Que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y que para que una doctrina sea llevada a cabo, debemos tomar todo el contexto que rodea a ese texto. Debemos tomar los textos que le anteceden y le preceden. Debemos tomar, si es posible, todo el capítulo que rodea, amén, el tema que vamos a enseñar. Por lo tanto, el tema de este sermón de esta noche es tomar la cena indignamente. Vamos a leer el texto del cual siempre utilizamos para poder tratar de hacer reflexionar a la iglesia en las condiciones, en las características que la Biblia nos pide o nos demanda para sentarnos en la mesa del Señor. Siempre utilizamos este. Doy lectura en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. 1 Corintios 11, 27, Pablo dice así: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Rápidamente, cuando nosotros leemos este texto y se remarca lo que significa tomar la cena del Señor indignamente, rápidamente es una alarma en nuestras vidas. Y sinceramente nadie quiere tomar la cena del Señor indignamente, nadie quiere participar de la cena del Señor indignamente porque no quiere comer juicio para sí, no quiere tener que sufrir consecuencias por tomar de manera inadecuada una cena del Señor o una ordenanza tan importante. Eso por un lado. Por el otro lado está aquel que toma la cena del Señor indignamente, pero no hay reprensión en su corazón, no hay reflexión, no medita. Él viene y lo hace como un acto normal, como un acto más, sin discernir el cuerpo del Señor, y está tomando y comiendo juicio para sí. Entonces nos vamos de un extremo a otro, pero lo que debemos tener es el equilibrio y saber con profundidad qué significa tomar la cena del Señor indignamente. Por lo tanto, como siempre, comenzamos este tema utilizando este pasaje para remarcar el tomar la cena del Señor indignamente. Pero necesitamos profundizar el contexto para saber lo que Pablo enseña sobre tomar la cena del Señor indignamente. Por eso vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 11, al verso 17. ¿Lo encontró? Pueden tomar nota, gloria a Dios. Y vamos a comenzar a poder relatar lo que Pablo escribió en la carta a los Corintios sobre el abuso en la cena del Señor. ¿Qué dice el título? Abusos en la cena del Señor. Vamos a profundizar qué significa tomar la cena del Señor indignamente. ¿Por qué Pablo necesita escribir? Mire, hermano, Pablo, para dar la enseñanza de cómo tomar la cena del Señor dignamente, o en este caso, de cómo evitar tomar la cena del Señor indignamente, Pablo no usó una iglesia madura. Pablo no usó o no se lo enseñó a una iglesia sólida. ¿Podría Pablo habérselo enseñado a la iglesia de Tesalónica? Una iglesia madura, una iglesia que era espiritual, una iglesia que estaba firme, una iglesia sólida. Sin embargo, Pablo escribe esta carta para enseñar sobre los abusos de la cena del Señor y tomar la cena del Señor indignamente a una de las peores iglesias del tiempo antiguo, la iglesia de Corintio.
Una iglesia donde se habían introducido costumbres paganas que ellos practicaban de antes de conocer a Cristo. O mejor dicho, de antes de convertirse a Cristo. Les enseñé que la iglesia de Corintio tenía un lugar alto, una meseta alta, donde se encontraba el templo a la diosa Afrodita. Y tenía alrededor de 1.000 y 3.000 sacerdotisas que por la mañana ofrecían sacrificios al templo y por la tarde descendían a prostituirse en las calles de Corintio. Por lo tanto, esas prácticas eran introducidas en la iglesia cristiana porque eran prácticas que se habían adoptado en las iglesias paganas, o mejor dicho, en las culturas paganas, en los sacrificios que se ofrecían a esos dioses paganos, a esos demonios que operaban en esas entidades. Pablo escribe esta carta de tomar la cena indignamente a esta iglesia, a una iglesia que no era ni madura, ni estaba sólida. Una iglesia que en su comienzo mostraba todos sus errores, todas sus falencias. Y Pablo pasa gran parte de su carta corrigiendo cada una de estas herejías o de estos errores. Y esta carta de Pablo, de tomar la cena del Señor indignamente, es dirigida a este tipo de iglesia. Pablo era un misionero, un apóstol, que prácticamente nunca se encontraba en el mismo lugar durante mucho tiempo. Él pasaba un tiempo, estaba establecida la iglesia, se iba, levantaba otra iglesia, por un tiempo determinado se quedaba ahí, cuando la iglesia estaba firme, comenzaba a caminar, Pablo se iba, y así era el trabajo misionero del apóstol Pablo, fundar iglesias, levantarlas. Y viendo lo que estaba sucediendo, y al tener noticias de lo que ocurría, Pablo escribió esta carta. Necesito, por favor, iglesia, que no solo prestes atención a este mensaje, tienes que ligar tu corazón, porque quizás muchas de las prácticas que nosotros encontremos en la iglesia de Corintio haya en nuestra iglesia. Y una de las cosas que nosotros, en las cuales siempre hemos orado desde antes de que el Señor nos levante como pastores, nuestro deseo es querer ser una iglesia bíblica, querer ser cristianos bíblicos, querer ser pastores bíblicos. Y para eso, las Sagradas Escrituras son nuestro consejo más certero. Amén. Gloria a Dios. Entonces necesitamos profundizar en el contexto. Y para eso es 1 Corintios 11, 17. Escuchen lo que dice Pablo. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Lo que Pablo estaba por escribir no era motivo de gozo y de alegría. Era un llamado de atención, era una exhortación, quizás un tanto efusiva, un tanto expresiva en cuanto a ese enojo, porque la iglesia del Señor de Corintio no estaba caminando bajo la sana doctrina o las prácticas correctas de una iglesia bíblica. Entonces Pablo dice, pero al anunciar esto que sigue, lo que viene, lo que les estoy por decir, no os alabo. Y escuche esto, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Perdón, yo pensé que la gente que congregaba para lo mejor, para lo bueno, pero esta gente congregaba ¿para qué? No tenga miedo. ¿Congregaba para qué? Para lo malo, para lo peor, a su nombre, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones. Para Pablo. Disensiones, divisiones. Para Pablo. ¿Escuchaste que hay divisiones? Y en parte lo crees. ¿Y me decís que es necesaria la división? ¿Me decís que está bien que haya división? Bueno, si nosotros paramos ahí el mensaje, estamos sacando un texto fuera de contexto. Estamos transversando la enseñanza de Pablo. Para cerrar esta enseñanza, debemos continuar hasta el final. Y mi pregunta es, ¿usted está dispuesto a ir hasta el final?
quizás Dios en esta noche nos descubra cierta falencia o ciertas actitudes que hay en nosotros, como en la iglesia de Corintio. Y quizás estemos tomando la cena del Señor indignamente. Amén. Continuamos. Si hay algo que tenemos nosotros los cristianos, es que vamos hasta el final de la cuestión, y en su nombre. Perdón que si cayó esto acá, voy a ordenar como puedo. Aleluya. Gracias, pastorita. La tortuga era más rápida que usted. Continuamos. ¿Dónde me quedé, iglesia? Pablo dijo: cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Nuevamente Pablo usa la palabra no os alabaré. No se los permitiré. No estoy de acuerdo con esa práctica. No es la práctica que Dios ha dejado establecida. No tiene nada que ver con la ordenanza que Cristo enseñó sobre la cena del Señor. Y en estos pasajes encontré ciertos puntos que vamos a profundizar y vamos a estudiar. El primero: no os congregaos para lo mejor, sino para lo peor. Primer punto. Segundo, divisiones en la iglesia. Tercer punto, pero es necesario que haya divisiones en la iglesia. Cuarto punto, el problema era la comunión. Quinto punto, con el cual estaremos cerrando, es el de compartir. Pablo dice: no congregaos para lo mejor, sino para lo peor. Y cuando yo me pongo a reflexionar, digo, ¿cómo puede ser que haya personas que no congreguen para lo mejor? Que es alabar a Dios, pasar tiempo en su presencia, sentir que el Espíritu Santo lo ministra, sentir que Dios lo abraza, poder recibir una palabra, un mensaje de aliento, de esperanza. Cuando nos reunimos para eso, para lo mejor. Pero Pablo describe diciendo: cuando nos reunís, no os reunís para lo mejor, sino para lo peor. Claramente hay dos tipos de personas: que se congregan para lo mejor y que se congregan para lo peor. Y uno de los problemas que Pablo detecta diciendo: esto no es la cena del Señor, es que había gente que se congregaba para lo peor. Entonces, reflexionando, me pongo a pensar: ¿qué significa congregarse para lo peor? Quiere decir que había gente que se juntaba para chismosear, no sé cómo se dice, que se juntaba gente para criticar, para buscar en otro el defecto, gente que congregaba solo para lo malo, gente que no canta, gente que llega tarde, gente que no tiene reverencia, gente que critica los mensajes, gente que es solo una muestra de religiosidad, gente que muestra siempre sus prioridades antes que la del culto. No viene y pone excusa, pero al baile no faltaba. No hay nada que los paraba para esas presiones del mundo. Pero debemos entender una cosa: que cuando venimos al culto, usted viene a alabar al Señor. Que cuando usted viene al culto, viene a darle a Dios su mejor adoración. Pero Pablo dice: realmente en esto no os alabo, porque no os congregáis para eso. No os congregáis para exaltar el nombre del Señor. No os congregáis para exaltar el nombre de Jehová, para ponderarlo, para glorificarlo. No os congregáis para eso. Os congregáis para lo peor. ¿Será que tomar indignamente la cena del Señor se refiere a eso?
que nos hemos olvidado para qué venimos al culto. En una oportunidad la pastora del Señor también le dijo: ¿para qué usted viene al culto? ¿Para qué usted viene a la iglesia? Y recuerdo que ahí me impactó, porque necesito paz. Eso me impactó. Porque la paz que da el mundo, obviamente que no es la paz de Cristo, la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. ¡Wow! ¡Qué hermosa expresión! Entendió. Pero muchos de ustedes contestaron: ¿para qué congregan? ¿Para qué vienen a la iglesia? Y yo para esto, yo para lo otro, y yo para esto. Pero Pablo está diciendo: no congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ahora usted y yo debemos reflexionar. ¿No estamos congregando para lo mejor o no estamos congregando para lo peor? Venimos aquí a ver, ay, cómo se vistió la hermana, mirá la pulsera recorta, mirá que el peinado que se hizo, viste el mensaje fue cualquiera, re frío, no hubo palabra, viste, no tiene unción, le falta gracia. O nos congregamos todos con un mismo fin: exaltar el nombre del Señor, ponerlo en lo más alto, venerarlo, glorificarlo y a su nombre. Pablo detecta, gloria a Dios, uno de los problemas y dice: lo que voy a escribir a continuación, esto no es motivo de alabanza. En esto que hace, no os alabo. ¿Y cuál era? No os congregaos para lo mejor, sino para lo peor. Otro de los problemas que Pablo encontraba era divisiones en la iglesia. Y Pablo dice: en parte lo creo. En parte lo creo. ¿Por qué dice en parte? Pablo no estaba. A Pablo le llegó un reporte. A Pablo le pasan el informe de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Había divisiones, Pablo, hay divisiones. Están los de Apolo, están los de Cefas, están los de Pablo, están los de Cristo. ¿Se acuerdan que Pablo escribió eso? Pablo detecta el problema porque le llega el informe y dice: en parte lo creo. Pero Pablo también escribe para atacar este problema. Pablo dice: en parte lo creo. No lo vio, pero Pablo conocía la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús nos conoce. ¿Cuántos dicen amén? Claro que nos conoce. Nos conoce. Más que mamá, que papá. Nos conoce. Desde el vientre de nuestra madre. Una ventaja tiene desde antes que fuéramos formados. Oh, ya perdimos ahí. No conozco a Lautaro como no conoce Cristo. Ni mi esposa me conoce a mí, ni yo la conozco a la pastora como no conoce Cristo. Y a su nombre. Y dijo Pablo: en parte lo creo, porque los conocía. Pablo recibía el reporte. Como enseñé antes, dije, estaban los de Apolo, los de Cefas. Es como decir, estaban los de San Jorge, estaban los de la Sirena. Pablo, mirá, la iglesia está dividida, están los de bendición de Dios y están los de Dios es fiel. Mirá, Pablo, en la iglesia de división están los viejitos por un lado y están los nuevitos por el otro. Pablo, mirá, esto está pasando en la iglesia. Y Pablo dijo: en parte lo creo, porque a esos cabezones los conozco. Pero voy a escribir una carta en la cual voy a decir que ese comportamiento de ninguna manera es para alabanza y gloria del nombre del Señor. En esta no os alabo. Las divisiones. Pablo recibe el reporte de que la iglesia estaba en esta condición, que estaban los de Apolo, los de Cefas, los de Pablo, los de Cristo, los de San Jorge, los de Dios es fiel, los de bendición de Dios, los nuevos, los viejos. Pablo recibe ese reporte y dijo: en parte lo creo, porque a eso los conozco. El Señor te conoce, qué buena noticia. O quizá mala noticia para ti. No lo sé, usted lo sabe. Y esto no debe ser así. No pueden estar por un lado los nuevos y de otro lado los viejos. Pero la iglesia no puede estar dividida. Dios no tolera la división ni la rebelión. ¿Recuerda cuando hubo una rebelión en los cielos? Mira, hermano, una de las cosas que vamos a aprender también en la conferencia de los ángeles y demonios es que este querubín llamado Lucifer, al que nosotros conocemos como Satanás, adversario, era un querubín
con mucho poder, con mucha jerarquía y con un gran cargo en el reino del cielo. Sin embargo, él mismo, este querubín, quería recibir la gloria, la honra y la alabanza que solo le pertenecían a Dios. Por causa de dejar entrar eso en su corazón, se generó orgullo. Él causó esta rebelión, la cual la tercera parte de los ángeles fueron desterrados. ¿Por qué a Satanás no se le perdonó una rebelión? Si sabiendo que usted y yo generamos rebeliones todo el tiempo. Todo el tiempo somos rebeldes. Todo el tiempo estamos causando rebelión. ¿Por qué a Satanás no se le perdonó? ¿Saben por qué no se le perdonó? Porque él estaba cara a cara con el Señor. Porque él lo conocía. Sin embargo, nosotros creemos por fe. Ninguno de nosotros le ha visto. Por lo tanto, ese es el motivo del cual muchas veces tu rebelión, tu pecado, cuando te arrepientes, es borrado rápidamente. Tú puedes acceder al perdón. Ese pajarraco, como le gusta al hermano Daniel, ya está condenado y para él no hay oportunidad. Entonces rápidamente ahí está la diferencia. Dios no tolera la división. No tolera que se cause una división en una unión indisoluble que es entre Cristo y la iglesia. Él no tolera. Dios no soporta la división, la disensión, la rebelión. No la soporta. Muchos pasajes, no quise ponerlos aquí porque nos íbamos a ir a las 12 de la noche, donde testifican que Dios reprueba la división, reprueba la rebelión. No está de acuerdo, porque sabe que el que está detrás de todos esos planes es Satanás. Entonces nosotros debemos entender. Pablo dice, en parte lo creo, porque los conocía. Sabía todo el reporte que había. Entonces le escribe, en esto no os alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Y porque lo único que causa y hay en la iglesia es división. Que nunca seas partícipe de la división. Que nunca seas partícipe de la rebelión. Porque no la haces contra tu hermano o contra tu hermana ni contra los pastores. Lo que está causando es contra Dios. Eso debemos entender. Aleluya. Dios ama la unidad de la familia de la fe. Y debemos poner de nuestra parte para que esa unidad en el amor de Dios pueda fluir. ¿Cómo es esto, pastor? Los hermanos que son nuevos tienen que poner de su parte para integrarse, para ir a los hermanos que ya están en la iglesia, para acercarse. Yo soy fulano de tal, vengo de tal lugar, viví esto, pasé lo otro. Los hermanos nuevos tienen que acercarse a las almas nuevas. Hola hermano, bienvenido. Estamos trabajando acá en esta iglesia hace tanto tiempo. No podemos pasarnos tiempo, bueno, a ver, solo estoy con quienes me llevo bien, con quienes comparto, y dejamos de lado a aquellos que van. ¿Cómo le voy a saludar a este la cara que tiene? Entonces debemos contribuir, hay algo que debemos contribuir. Hay hermanos que a veces mejor de ir a saludarlos, mejor es escapar. Porque vas a saludar, abrazarlo y vos le viste la cara de bulldog y querés que te venga el rapto y te lleve. Tú tienes que poner de tu parte, hermano. Tú tienes que abrir tu corazón, predisponerte, ir. Tengo vergüenza, tengo timidez, amén, lo sé, hermano. Pero ¿cómo vas a vencer si tú no das el primer paso? Después, los otros que llevamos tiempo y que por ahí ya estamos más relacionados y tenemos cierta libertad y ya hemos vencido la vergüenza, la timidez, debemos ir a impulsarlos a que ellos sean libres, porque eso es contribuir a la unidad de Cristo y es dejar de lado todo aquello que pueda causar división a la iglesia. Pero tanto lo uno y lo otro deben poner de su parte. Aquel que lleva tiempo tiene que poner de su parte para contribuir a la unidad. Aquel que llega hace poquito, que es nuevo, tiene que contribuir lo que esté de su parte para poder afirmar esta unidad. Porque en la unidad de la iglesia permanece el amor de Dios. Pero eso es un trabajo de todos. De los de bendición de Dios y los de Dios es fiel. De los nuevos y de los viejitos. Es un nombre. Los que tenemos canas, los que tenemos, somos rubios y de ojos celestes. ¡Qué fe que tiene, hermano! Gloria a Dios. Ese sí hecho imagen y semejanza de Dios. Lo demás se nos rompió el molde, hermano Dani. Pero de eso se trata, para contribuir
a la unidad de la iglesia. Es dejar de lado las diferencias. Enseñé el otro día que la iglesia primitiva tenía las cosas en común. ¿Qué eran las cosas en común? Lo que vamos a comer hoy en la noche, no, porque quizá ustedes se comen una asado en su casa y a mí café con leche y lo que sobró. Estoy siendo libre. La pastora dice que no escucha nada. Ella está en la gloria. Señor, Dios bendiga a la hermana Claudia. Y la pastora dice amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. El estar todos de acuerdo no tiene que ver con que vamos a poner una acuerdo. Hoy comemos todo milanesa napolitana. Y hoy comemos todo. Y me voy a la casa de todos a comerle milanesa. No se trata de esa comunión. No se trata de esa unidad. Sino en la unidad de la fe y del amor. En que todos contribuimos y trabajamos para mantener a la iglesia unida. Y todo lo que debemos dar siempre es para mantener a la iglesia más fuerte y más unida que nunca. De nosotros depende evitar las divisiones en la iglesia. Entiendo que hay caracteres, entiendo que hay personalidades, entiendo que hay costumbres, entiendo que hay comportamientos. Todas esas cosas nos demuestran lo imperfectos que somos, usted y yo. ¿Escuchó? Lo imperfecto que somos, usted y yo. Yo no estoy exento ni quedo fuera de esto. Aún yo soy imperfecto y tengo muchas cosas en las cuales debo sujetar, tengo que hacer morir, porque quizás no contribuyen a la unidad de la iglesia. Al contrario, quizás es una mala expresión mía, mal comportamiento, quizás el no dirigirme correctamente, quizás no guardar silencio en el momento correcto. Lo único que contribuye es a la división de la iglesia, es a lastimar a la iglesia. Y eso tenemos que aprender. Esto había en la iglesia de Corintio. No se congregaban para lo mejor, sino para lo peor. Y había divisiones en la iglesia y Pablo dijo, en parte lo creo. Gloria a Dios. Pero debemos contribuir todos para la unidad de la iglesia. Porque Dios ama a la familia de la fe. Amén. Vamos a otro de los puntos que queremos aprender. Pablo dice que esta división era necesaria. Pablo dice, pero esta división, esto que está ocurriendo, es necesario. Dentro de lo que dice que todos estos comportamientos que están sucediendo, esto que Pablo describía de la iglesia de Corintio, aunque él dijo, no os alabo, esto es necesario. ¿Y ahí? Este Pablo es un mercenario. A este Pablo le gustaba la sangre, la guerra entre hermanos. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo va más allá de eso y profundiza en por qué dice es necesario. Pablo dijo, para que sea manifiesto los que son aprobados, ¿sí o no? ¿No dice eso? ¿Quieren que lo busquemos? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se manifiesten, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando Dios permite la división dentro de la iglesia, lo permite solo para ver los que son aprobados. Pastor, ¿qué son lo aprobado? ¿Los que se sacaron un día en el discipulado? No. Sino los que reaccionan de manera correcta o de una manera cristiana ante una situación como esta. Siempre enseño, no se apaga el fuego con nafta. Bueno, hay fuego en la iglesia, ¿cómo la apagamos? Me rasgo las vestiduras, me echo tierra, polvo, ceniza en la cabeza y a ver, lo sacrificamos al hermano. No. En todo caso, que esto hubiese tomado esa postura y no hubiese sido ese cordero que fue llevado al matadero, el cual no abrió su boca. Ahí está el punto, que nos cuesta callar, que nos cuesta mordernos, usar la manga larga y decir lenguas. A veces salen lenguas medias diabólicas. ¡Hijo del diablo! Eso es lo mínimo. Pero ¿qué quiero decir? Que a veces queremos expresar, no queremos callarnos, no queremos guardar y le queremos cantar las 40. No. Si Cristo, teniendo mucho argumento para decirnos a nosotros que éramos culpables, dice que Él no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero. Gloria a Dios. Cristo sabía lo que era contribuir a la unidad. Cristo sabía lo que era contribuir a la perfección del amor de la iglesia. Amén. Ahora,
Pablo dice que es necesaria esta división para que sea manifiesto los que son aprobados. Pastor, ¿qué son los que son aprobados? Los que son cristianos genuinos, los que son los verdaderos hermanos. Pablo dijo, las divisiones están mal, pero son permitidas para ver quiénes son del reino del Padre, porque esos son los que permanecen. En un momento la iglesia está llena y de repente, por causa de la división, somos 20. Pero cuando la iglesia estaba llena, había tensión, no se disfrutaba, como que no había paz, pero de repente quedamos 20 y esos 20 están en armonía, están en paz, comparten, disfrutan. Esa división demostró los que eran aprobados, porque los que se quedaron fueron los que permanecieron. Los que se quedaron fueron los que trabajan duro para contribuir en la unidad de la iglesia. Los que se quedaron son capaces de soportar muchas veces los látigos romanos. Los que se quedaron muchas veces son aquellos que, aún estando en amargura, en dolor, renuncian a esa amargura y ese dolor para ayudar al hermano que está en amargura y el dolor. Gloria a Dios. Porque el motivo de que Dios permite las divisiones es para separar lo uno de lo otro. Aquel que es aprobado, aquel que contribuye, aquel hermanos que saben que alguien no tiene para comer y están ahí y van. Una bolsita de mercadería, una carne, sacan de su bolsillo, es maravilloso, contribuyen a la unidad. En el Antiguo Testamento era fácil el ojo por ojo y el diente por diente. Incluso nosotros en el mundo estábamos acostumbrados al ojo por ojo, diente por diente, el famoso que amenazase las pagas. ¿Cuánto le pasó? Ah, este le voy a enseñar quién es el Loli del barrio La Sirena. ¡Mentira! Pero la hombría, el orgullo, la soberbia nos hacía querer expresar, conmigo no. Y Cristo no fue así. La actitud de Cristo fue para contribuir a la unidad de la iglesia. Es para perfeccionar a los santos en la unidad del amor de la familia de Cristo. Entonces, eso es lo que debemos entender. Nuestro esfuerzo debe ser para eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces muchas veces viene el sacudón, estaba llena la iglesia y de repente 20. Pero entre esos 20 se siente paz, hay armonía, hay confraternidad. Pablo dice, conforme a este hecho, quédate tranquilo que los que se van con el divisor no son buenos. Estos son los que causan tensión, tienen favoritismo, le hacen daño a la iglesia. Pablo muestra claramente que a través de una división se refleja lo que son aprobados. El punto de tomar la cena del Señor indignamente parece ser porque Pablo detectó problemas de que se congregaban para lo peor y no para lo mejor, que había divisiones en la iglesia, que en parte lo creía y que era necesario para demostrar lo que eran aprobados. Pero él destaca en este cuarto punto aún algo más importante: la comunión. Parece que Pablo no pierde de vista el inicio de la iglesia en Hechos capítulo 2, donde todos tenían las cosas en común, donde partían el pan, donde caminaban en la doctrina de los apóstoles, donde los que tenían más vendían y daban a los que tenían menos. Parece que Pablo no perdió de vista las características de la iglesia bíblica. Y dice, todo esto estoy viendo y el gran problema que me preocupa es la comunión. Pablo dice, sin comunión no hay santa cena. Oiga bien esto. Cuando Pablo dice, no os alabo por todo lo que está pasando, es porque todo esto no nos lleva a participar de la cena del Señor correctamente. En otras palabras, las cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Corintios no eran las características para que un cristiano se siente en la mesa del Señor. Por lo tanto, Pablo dice, sin comunión no hay santa cena. Pero Pablo no se refiere a la comunión personal que usted tiene que tener con Dios. Pablo no está hablando a esa comunión de santificación entre usted y el Señor. No. Porque muchos pueden decir, pastor, no voy a participar de la cena del Señor porque, pastor, no estoy orando, pastor, caí en pecado, pastor, no tengo fuerza. Amén. Tírate de rodillas, vuélvete
perdona, te arrepientes genuinamente y eres apto para participar de la cena del Señor. Pero claramente Él no está hablando de esa comunión personal entre Dios y el hombre. Él está hablando de la cena del Señor entre Dios y el cuerpo, la iglesia. No había comunión entre la oreja y la nariz. No había comunión entre el brazo y la pierna. No había comunión entre unos miembros y otro. El cuerpo estaba dividido. El cuerpo estaba separado. Y nadie puede separar el cuerpo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Ni ninguna cosa creada. Porque la unión entre Cristo y la iglesia es una unión indisoluble. A su nombre. Es en perfecta unidad, en perfecta comunión. Por eso yo decía que no es en referencia a la comunión personal que uno puede tener con Dios. Por eso tampoco se excusa. No oro, pastor. No, caí, pastor. ¿Y cuándo caíste? Y caí la semana pasada. No, repetiste bien, hermano. No, pero no puedo tomar la Santa Cena, pastor, porque tengo un pecado de diciembre. Hace 6 meses que sí, desgraciado, volvete. A veces tomamos excusas porque decimos la cena del Señor indignamente. Hermano, me hago así cada rato, no porque soy Luis Miguel, no, es que tengo el pelo largo y se me cae cada rato y me pica los ojos. Gloria a Dios. Pero bueno, me cortaré el pelo en la semana. Gloria a Dios. Entonces, que no sea eso una excusa para decir, bueno, no, pero el Señor, no quiero tomar la cena del Señor indignamente, pastor. Amén. Bueno, has entendido que el no contribuir a tomar la cena del Señor bajo una característica o en un estado de santificación, sí, es verdad, es tomar la cena del Señor indignamente, pero no tienes excusa, no te ha dado excusa. No oro, Señor, arrepentite y volvé a orar. Oh, pero pastor, cometí un pecado justo cuando sonaron las 12 en Navidad. Me porté todo bien el año, pero justo el 1 de enero caí. Arrepentite, cabezón, no tienes excusa. Si tú entiendes el valor de la Santa Cena, si tú entiendes el significado de lo que Cristo ha ofrecido en la cruz, tú no puedes rehusarte a participar, a sentarte a su mesa. No hay pecado de que Dios no pueda librarte. No hay excusa de la cual el Señor pueda tomarse. No hay. Pero sin embargo no estaba hablando de esa comunión personal entre Dios y el hombre. Está hablando en la comunión de Dios y la iglesia, Cristo y la iglesia. La iglesia estaba dividida, la iglesia se unía y se congregaba para lo peor y no para lo mejor, por lo tanto no estaban en comunión y no podían tomar la cena del Señor en esas condiciones. Vamos a continuar. Aleluya. La unidad de la que habla Pablo es la comunión de la iglesia, la unidad. Esa es la comunión. Gloria a Dios. En nada contribuye esa pelea entre hermanos, en que yo dije, que él me dijo, el que me dijeron, este me gusta, este no. Nos olvidamos que el sacrificio que se hizo es por todos. Eso es lo que perdemos de vista cuando nosotros nos enfocamos en solamente lo que nosotros pensamos, a lo que a nosotros nos parece. Y empezamos a ver, ahí aprendí estos días una palabra que me gustó y lo quiero usar. A veces miramos bajo la lente de nuestro estado. Si estamos mal, tomamos que el altar se está diciendo cosas para herirnos, porque ese es nuestro estado y lo miramos bajo la lente de nuestro estado. Por ahí nos olvidamos de que es Dios quien nos está hablando porque conoce la condición en la que estamos. Pero entramos en esa guerra espiritual y entonces pasa todo por el ojo de nuestra lente. Si estamos gozosos, contentos, capaz que el mensaje de aquí arriba no fue ni para atrás ni para adelante, pero tú estás en un estado de gozo que hasta un ángel te predicó, porque es el estado de la persona. Somos muchas veces seres emocionales, somos muchas veces personas que estamos bajo un estado de ánimo. Si hoy estoy bien, le doy gloria a Dios, salto vuelta carnero y hablo 40 lenguas, pero si hoy estoy mal, ni aunque baje Cristo y me ponga en las manos, va a sacarme de ese estado. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro estado emocional parece que, bueno, si estoy bien va a ser un culto glorioso, pero si estoy mal, tengo ganas de correr y de huir.
Pero nos olvidamos que, aunque estemos en esos dos estados, el Señor murió por nosotros. El Señor murió por nosotros. Y nos ofrece eso tan hermoso que vamos a disfrutar hoy, que es la cena del Señor. Pero a veces estamos ahí, ¿no? Cristo murió por todos para unir al cuerpo, para que alabemos juntos, cantemos juntos, lloremos juntos, para tener las cosas en común como la iglesia primitiva. Por eso la importancia de la cena del Señor. Uno de los puntos importantes en la importancia de la cena del Señor es por el hecho de que se vio en este tiempo de la pandemia, se la hacía virtual. No se puede hacer algo tan sagrado y con tanta reverencia de manera virtual. El pastor de un lado de la cámara, el otro lado de la otra, y bueno, hermanita, cargate la copita, bueno, hermanita, partite el pan, y bueno, pegate una oración, hermana, te pegaste un baño, no, hermano. Es suma importancia, necesita una reverencia. Imagínense que Jesús se reuniera de manera virtual. Bueno, nos conectamos todas las 8, el que no tiene señal perdió. De los 12 se conectaron 11, justo Judas no se pudo conectar. ¿Te das cuenta? No, los reunió en un aposento. Y miren un misterio, hermano. Cuando Jesús le va a decir, ve, y cuando encuentren a tal hombre, dile, el Señor quiere ese lugar para poder hacer la Santa Cena. Esos fueron a buscar a ese tal hombre y ni lo conocían. ¿Por qué? Jesús se había adelantado de manera incógnita a hablar con esa persona. ¿Para qué? Para que Judas no supiera dónde se iba a reunir, para que no mandaran a todos los soldados al aposento a apresarlo. Entonces ninguno sabía dónde era el aposento alto, dónde se iban a reunir. Se reunieron, estableció la Santa Cena y se fue ¿a dónde? A Getsemaní a hablar. ¿Y a dónde fue Judas? A donde sabía que estaba. Fíjese la soberanía de Cristo. Él se iba a entregar cuando Él dijera este es el tiempo. Él iba a morir cuando era el tiempo, no antes. Entonces muchas de las cosas las manejó con mucho cuidado. Ese es mi Dios. Ese es tu Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, la importancia de que esto tiene que tener una reverencia y no se la puede hacer de manera virtual, no se la puede hacer, bueno, a ver, de una manera ligera, de manera reverencia, con conocimiento, con entendimiento. Y el último con el cual quiero cerrar, el compartir. Pablo dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues, ¿qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto os alabaré. En aquel tiempo, para participar de la cena del Señor, hacían un compartir, como el cual muchos de nosotros están acostumbrados. Traemos un poquito entre todo y celebramos con un motivo en especial. Nosotros hacemos los cumpleaños, celebramos nosotros momentos especiales, como quizás un aniversario. Siempre estamos buscando una ocasión para compartir. Entre todos traemos y compartimos. Pero en la iglesia de Corintios se hacía esta práctica, pero los que eran ricos traían más cosas y los que eran pobres no traían nada, no tenían. Pero los ricos, apresurados por todo lo que habían traído, comida y bebida, ellos comían, bebían, miraban y disfrutaban entre sí, y del otro lado estaban las personas que no tenían nada y sufrían. Y todo esto ocasionaba y contribuía más a la división. Por eso Pablo dijo, en esto no los alabo. ¿Que no tienen casa para comer y tomar? ¿Vienen a hacerlo acá para causar daño a la iglesia o división? En esto no los alabo. Claramente, compartir. Esto era celebrar trayendo alimentos para compartir. Pero esto era solo una manera egoísta, ya que los ricos traían desde su abundancia, mientras que los pobres sufrían en esta situación. Por eso, Él dice, en esto no os alabo. El motivo para reunirse era un motivo egoísta. Todo esto que hemos hablado es tomar la cena del Señor indignamente. Hoy tenemos Santa Cena. Hoy nos sentamos a la cena del Señor. Y cuando la Biblia dice ahí,
En 1 Corintios 11, verso 17, que debemos examinarnos, está hablando no solo de manera personal, sino de manera como iglesia. Si estamos aptos para tomar la cena dignamente, o si realmente estamos como la iglesia de Corintios, tomando la cena indignamente. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hasta aquí llegó la enseñanza. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Aleluya.